Y bueno, primero, pues doctora, es la primera vez que se presenta en el semillero, es la primera vez que interactuamos con usted, pero pues muchísimas gracias de todas maneras por empezar este camino tan interesante. Esperamos que esta sea la primera de muchas sesiones. Súper bienvenida, doctora. Bueno, Daniel, muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, ojalá y tengo muchas expectativas. No conocía muy bien acerca del semillero, pero ahora entiendo que es un reto bastante importante académico y me encanta que ustedes estén haciendo parte de esto. Cualquier cosa, pues siempre estaré a su disposición. Estoy ahí con la doctora Adriana Torres para cualquier cosa. Y la idea de hoy es hablarles acerca de diabetes y riesgo cardiovascular. El infarto agudo del miocardio, la falla cardíaca, la ceguera, el ACV, la enfermedad arterial periférica, la falla renal, las arritmias y por supuesto la muerte son todas enfermedades totalmente relacionadas con la diabetes y la prediabetes que podemos nosotros tratar desde que estamos en el área de prevención primaria hasta en los centros mucho más especializados. En principio, la idea es hablarles, pues mi idea es hablarles acerca de varios temas sobre la diabetes y la enfermedad cardiovascular y me pareció muy importante que pudiéramos iniciar todo este abordaje desde el espectro de la diabetes y su relación con las diferentes enfermedades y cómo nosotros podemos abordar desde la medicina primaria el riesgo cardiovascular. No tengo ningún conflicto de interés y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Lo primero, pues hablar acerca de la importancia de la diabetes y la enfermedad cardiovascular, cuál es el diagnóstico y la clasificación. Segundo, abordar el riesgo cardiovascular desde las principales enfermedades cardiovasculares relacionadas con la diabetes, enfermedad coronaria, falla cardíaca, arritmias y muerte súbita. El tercero es el abordaje del riesgo cardiovascular, qué exámenes tenemos que solicitar y cuáles no estarían indicados. Y por último, definir cuáles son esas metas para nosotros prevenir ese riesgo cardiovascular desde una intervención multidimensional. Entonces, para comenzar, y esto creo que ustedes son más expertos que hoy en este momento de su paso por la medicina, la diabetes sabemos que es un desorden metabólico caracterizado por hiperglicemia y por intolerancia a la glucosa. Y la prediabetes es ese estado normal, intermedio entre la homeostasis normal de la glicemia y los valores diagnósticos de la diabetes mellitus. Todos estos o estos dos relacionados con una secreción de insulina que está alterada, con una sensibilidad de insulina alterada y una disfunción de las células betas ya digamos que al terminar la enfermedad. Sabemos que la diabetes es una pandemia global. Miren, esto suena un poco o se ve un poco recargado, pero es para concientizarnos que alrededor de 420 y creería que para este año muchísimo más, 450, casi 500 millones de personas tienen diabetes mellitus tipo 2. Esos son números gigantescos y que se espera que con el paso del tiempo estos números vayan creciendo progresivamente. Por ejemplo, en lo que se respecta pues a nuestro grupo a nuestro grupo poblacional, perdón, está Suramérica y está Centroamérica, en donde aproximadamente 26 millones de pacientes en el 2017 tenía diabetes mellitus, pero miren a 2045 esta cifra asciende a 42 millones de personas con un aumento esperado del 62%. Esto no es solamente en Sudamérica, también pasará en Norteamérica, en Europa, en el este de Asia o en el África. Además de eso, tenemos que tener en cuenta que en Colombia tenemos una prevalencia aproximada de 7.4% para hombres y 8.7% para mujeres. Y hay un número que miren que tampoco es tan bajito, y es el porcentaje de prediabéticos que lo que está reportado es acerca más o menos de 11%, pero que definitivamente puede ser una enfermedad más bien infradiagnosticada. De hecho, la OMS estima que el 19% de los pacientes tendrán diabetes mellitus en el 2030. Hay números y hay que darlos. Entonces,
pues digamos, veces del riesgo de pacientes que tienen diabetes mellitus tienen un aumento en el riesgo de la enfermedad cardiovascular. 280.000 ataques cardíacos se producen anualmente en personas que tienen este diagnóstico de diabetes, con 60% de chance o de posibilidad de morir de enfermedad cardiovascular. Por otro lado, tenemos que 2 de cada 3 pacientes que tienen diabetes mueren por enfermedad cardiovascular. Primer mensaje de la noche: el paciente no se va a morir por alteraciones glicémicas, que podríamos pensar, descompensaciones como cetoacidosis y estado hiperosmoral, no. La mayor causa de muerte en los pacientes diabéticos es cardio o cerebrovascular. De acuerdo a la CDC, tenemos que el 20% de las muertes son secundarios a un ataque cardíaco y el 13% están relacionados con pacientes que tienen stroke. 2 de 3 pacientes adultos que tienen diabetes mellitus tipo 2 van a morir de una enfermedad cardiovascular. Y al revés, los pacientes que tienen diabetes tienen 2 a 4 veces más probabilidad de mortalidad cardiovascular. En el registro colombiano de falla cardíaca también podemos encontrar que 1 de cada 4 pacientes son diabéticos, casi el 30% de la población, y ya más adelante vamos a mirar para que nuestro espectro mental acerca de la enfermedad se amplíe. Y 3 de 4 de estas personas que son diabéticas se presentaron con una hospitalización por insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son nuestros números que tienen diabetes y riesgo cardiovascular? Aquel paciente que es diabético se va a morir más por enfermedad coronaria, tanto un infarto no fatal como infarto de origen coronario. Miren ustedes cómo ascienden esos riesgos cardiovasculares, 2.3 y 1.82 de los HR. Asimismo, el riesgo de stroke, sobre todo a nivel isquémico, va a estar totalmente aumentado en ese paciente que tiene diabetes, y también otras muertes vasculares. Miren esto tan interesante. Cuando nosotros tenemos este corte es de 126 en ayunas, que para efectos prácticos hace diagnóstico de diabetes, del paciente que tiene una diabetes de base, que es conocido y que no está controlado. Miren y comparen cómo es ese riesgo cardiovascular, casi que se dobla con respecto a aquel que tiene aparentemente un buen control metabólico. Y en aquel paciente que no tiene diabetes mellitus, el corte normal, por decirlo así, es de 100, empieza a aumentar progresivamente para nosotros tener un evento cardiovascular. Cuando, por el contrario, esa glucosa o esa glicemia está controlada menor de 100 miligramos por decilitro, podemos observar que el número no es significativo. Por otro lado, podemos observar que las personas que son más, digamos, las que tienen mayor riesgo relativo van a ser las mujeres. Miren, 1.89 en los hombres con respecto al 2.59 en HR entre los géneros, y además de eso, a menor sea el paciente, mayor va a ser el riesgo, tanto de una enfermedad coronaria como de un stroke, que como ya les dije, son las principales causas de muerte en estos pacientes. El diagnóstico, y esto es solamente para recordarlo, tenemos un paciente con diabetes cuando presenta uno de tres criterios o de 4 criterios. El primero, que tenga glucosa en ayunas por encima de 126 miligramos por decilitro. En segunda instancia, y este tal vez lo usamos cada vez menos, es el test de tolerancia oral a la glucosa, en donde puede ser por comida o 75 gramos de glucosa, en el que basal y 2 horas después se mide, y si está por encima de 200, el paciente es diabético. Tal vez el que más se usa el día de hoy, o en nuestra área hospitalaria sobre todo, y ambulatoria también, es la hemoglobina glicosilada por encima de 6.5%, aunque recomiendan que estos niveles deben ser corroborados posteriormente con un nuevo control, o aquel paciente que simplemente debuta con síntomas compatibles con hiperglicemia, polifagia, poliuria, polidipsia, y que se le encuentra una glicemia por encima de 200. En cuanto a los pacientes prediabéticos, también es muy importante tenerlos en cuenta, y ya vamos a saber por qué. Entonces, esos pacientes, miren, ¿se acuerdan el número que les mostré ahorita de 100, de 100 a 125? Estos pacientes de entrada, como ya les mostré, también tienen un riesgo aumentado de enfermedad coronaria y de stroke. Entonces, esos pacientes que son prediabéticos también tendrían más riesgo, al igual que los diabéticos. Cuando nosotros tenemos una tolerancia de glucosa alterada, la tenemos entre 140 y 199, y la glicada, que usualmente está entre 5.7 y 6.4, es un paciente que es catalogado como prediabético y requiere tratamiento. La clasificación de la diabetes, no voy a adentrarme mucho en esto, sabemos que diabetes tipo 1,
que es secundaria a una destrucción autoinmune que genera una insulinodeficiencia, diabetes tipo 2, que es una pérdida progresiva de la secreción de la insulina, pues muy probablemente por insulinoresistencia, la diabetes gestacional, que usualmente se diagnostica en el segundo o tercer trimestre del embarazo, y otros tipos de diabetes especiales que se los dejamos pues a los endocrinos la mayoría de veces. Bueno, primera parte, entonces, claro, sabemos que los diabéticos se mueren más de enfermedad cardiovascular o enfermedad cerebrovascular, que los que más se mueren son las mujeres y los que son más jóvenes pues van a estar mucho más afectados por el tiempo de evolución de la enfermedad y por supuesto que tanto prediabéticos como diabéticos van a tener un riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular. Primeros 3 mensajes de la charla. Segundo, ¿cuáles son esos riesgos cardiovasculares en ese paciente diabético? Principalmente vamos a encontrar 4 enfermedades que van a marcar el pronóstico de estos pacientes y van a ser el infarto agudo de miocardio, las arritmias, la insuficiencia cardíaca y la muerte súbita, y vamos a hablar un poquito de cada uno. Tenemos que tener primero que todo en cuenta que la diabetes va a compartir riesgo cardiovascular con otras enfermedades que vemos asociadas. Ustedes acuérdense de Homero y tenemos el paciente perfecto. Un paciente que tiene apnea del sueño, un paciente que fuma, que además tiene obesidad central, que tiene dislipidemia y que tiene hipertensión arterial, todos ellos se van a conjugar y de manera, digamos, progresiva y exponencial para aumentar ese riesgo de padecer alguna enfermedad del corazón. Comencemos entonces con el tema de la insulinoresistencia y cómo ella de alguna manera conjuga o ejemplifica todo lo que tiene que ver o todo lo que desencadena la enfermedad cardiovascular mediante estos 5 mecanismos. Primero, el efecto metabólico que tenemos nosotros. Vamos a tener en cuenta que siempre cuando hay un paciente con hiperglicemia se van a generar mediante la cascada efectos de lipo y de glucotoxicidad que al final y en resumen grande van a aumentar las especies reactivas de oxígeno. En segunda instancia tenemos el efecto inflamatorio por el desarrollo o la expresión de múltiples moléculas proinflamatorias y citoquinas como la PCR, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral. En tercera instancia, miren esto tan interesante, el efecto paracrino. Tal vez nunca o no escuchamos muy frecuentemente este término, pero sabemos que aquel paciente que suele tener esa grasa subepicárdica aumentada, es decir, ese corazoncito que está más relleno o más rodeado de grasa, y que además de eso, esa grasa está en relación con algún recorrido de alguna arteria epicárdica, pues vamos a tener mayor riesgo de desarrollo de placa aterosclerótica. Y el paciente diabético suele tener mayor grasa subepicárdica y por tanto mayor relación con desarrollo de placa. Además de eso, tenemos el efecto trombótico, en el que hay una activación plaquetaria por medio del inhibidor del plasminógeno, que a su vez está enlazado con la disfunción endotelial, en donde se expresan las moléculas de adhesión, y además de eso se diferencian monocitos de macrófagos, que al final lo que van a generar es aterogénesis, disponibilidad del óxido nítrico alterada y por tanto disfunción endotelial, inflamación y por tanto, pues, enfermedad cardiovascular. En cuanto a la enfermedad coronaria, 2 cosas principales. Ya se las voy a decir al final de la diapositiva. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en la enfermedad coronaria es que, como ya les mostré en la diapositiva de Homero, la enfermedad coronaria se va a relacionar con otros factores de riesgo cardiovasculares tradicionales: la edad, la obesidad, la hipertensión, el tabaquismo y la hipercolesterolemia. Asimismo, tenemos que hay cierta diferenciación de algunas células del músculo liso que se vuelven o que tienen algo de actividad apoptótica y que además se van a diferenciar a células que actúan similares al osteoblasto. ¿Y esto qué significa? Que se van a generar mediante el escenario de un aumento del producto del calcio o del fósforo, un aumento en algunas proteínas que están relacionadas a ese producto de hueso. Entonces tenemos la osteocalcina, la osteopontina, las proteínas productoras de la matriz, y todo esto va a generar un proceso de calcificación. Inicia con microcalcificación, se pone sobre la placa, se rompe la placa y así sucesivamente ella va sanando, se va rompiendo y se va calcificando progresivamente hasta que ya hay una lesión obstructiva que hace que el paciente se infarte. Pero no solo
pues sucede eso, como ya les mostré anteriormente, tenemos los factores de riesgo y además de eso hay disfunción endotelial mediada por la hiperglicemia, en donde miren otra vez, aparecen las especies reactivas del oxígeno que generan un aumento en toda esa actividad proinflamatoria que generan que el core de la placa se ulcere más fácilmente por la inflamación y el paciente termine en un síndrome coronario agudo. Dos procesos. Aterosclerosis entonces acelerada, por eso que les contaba que se rompe, se cura, se rompe, se cura. Y además de eso, las calcificaciones de la placa. Un paciente diabético y con el paso del tiempo ustedes van a observar que van a tener una enfermedad coronaria muy probablemente calcificada y que de hecho de entrada es muchísimo más difícil de tratar porque de hecho no son pacientes que sean potencialmente intervenibles cuando ya están muy avanzados. En este estudio de anormalidades de la glucosa en pacientes que tienen infarto, miren esto tan importante. 70% de los pacientes tienen alteraciones a nivel del azúcar, ya sea porque tenga prediabetes en un 30%, diabetes diagnosticada de nuevo en 20% o que ya sean conocidos en 20%. Casi el 70% de nuestros pacientes con infarto van a tener alteraciones en el azúcar y por eso es importantísimo cuando un paciente que ingrese al servicio de urgencias, hacerle el screening de un perfil cardiometabólico con el azúcar, con la tiroides y, por supuesto, con una hemoglobina glicosilada y una glucosa en ayunas que nos permitirá descartar esta enfermedad. Eso es síndrome coronario agudo, digamos, de manera grande. Seguimos con la diabetes y la insuficiencia cardíaca, que es un tema que nos toca, digamos, digerirlo posteriormente en otra charla un poquito más lento, más masticado. Pero tenemos entonces, primero, ciertos mecanismos. Esos mecanismos entonces van a ser muy parecidos entre todos. Van a ver ustedes que tenemos una insulinoresistencia, alteración en esa captación de glucosa que va a generar un estrés oxidativo, un aumento de la inflamación y a su vez también, como lo podemos ver, digamos, por ejemplo, con la neuropatía diabética, con la gastropatía diabética, también vamos a tener una disfunción autonómica a nivel del corazón. ¿Eso que genera? Unos efectos. ¿Cuáles efectos? Aterosclerosis, hipertensión arterial. Posterior a esto y con relación a la inflamación, generación de fibrosis. Cuando tenemos un paciente con fibrosis, además de esto, tenemos alteraciones apoptóticas con hipertrofia, con alteraciones en el uso de la glucosa, del uso de los ácidos grasos, del acoplamiento de la cadena de electrones y por tanto de la disminución de la función mitocondrial. Por último, lo que esto va a generar son tres consecuencias importantes. Uno, esa hipertrofia o enfermedad coronaria. Dos, disfunción diastólica y disfunción sistólica que está relacionada con la fibrosis y la hipertrofia. Y tres, por supuesto, una falla cardíaca. La insuficiencia cardíaca produce diabetes. Esta es una diapositiva que yo uso mucho porque nos permite a nosotros ilustrar cómo es que se comporta el azúcar en los estudios más grandes y que por supuesto pues pueden ser extrapolados en la vida real. Este es uno de los estudios más importantes de falla cardíaca en el que se evaluaron 8.200 pacientes. Tan solo el 26% de estos pacientes tenían normoglicemia, 35% eran diabéticos conocidos, 25% resultaron prediabéticos. Diabéticos no conocidos eran 13% para un total de casi 75% de pacientes que tenían diabetes en el contexto de una insuficiencia cardíaca. Yo también estaría como un poco ahí estresada con ese tema. Bueno, otra cosa que vamos a ver es que no sabemos qué es primero, si la insuficiencia cardíaca la diabetes o la diabetes lleva a la insuficiencia cardíaca. En términos generales y a manera de resumen, una puede producir la otra, no siempre tienen que estar, pero la diabetes produce insuficiencia cardíaca y el paciente con falla cardíaca per se también va a tener aumento en los niveles de glicemia. Y esto se produce por esta razón. Cuando tenemos un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, ya vimos el paciente que tiene diabetes y llega a falla cardíaca, vamos a ver ahora el que tiene insuficiencia cardíaca y llega a diabetes, tenemos un paciente que también está inflamado, en el que se reducen los GLUT4, tenemos un paciente que tenemos una secreción de adiponectina, que es una hormona bastante importante en digamos, en estos procesos de insulinosensibilización. Tercero, tenemos una hiperactivación del sistema nervioso simpático. Tenemos a su vez por esa activación una respuesta con
vasoconstricción, con alteración de la adiponectina, en donde se genera una resistencia a la insulina y una alteración en la lipólisis que finalmente va a generar lo que ya hemos hablado. Aumento en ácidos grasos, resistencia a la insulina, apoptosis y por supuesto pues agotamiento de la célula beta que llevará a hipoperfusión, alteración en el páncreas y por último diabetes mellitus. En conclusión y para términos generales respecto a la diabetes y a la diabetes y a la falla cardíaca podemos tener lo que yo llamo una relación tóxica. Una depende de la otra. Y cuando hay un riesgo de tener falla cardíaca, hay una prevalencia del 20%, miren ustedes que es muchísimo más alto. Esto yo creo que son datos que están inclusive pues subestimando la situación, que el riesgo de muerte y hospitalización en pacientes diabéticos versus no diabéticos aumenta en un 75% y que además de eso, el riesgo de un paciente que tiene diabetes de tener falla cardíaca aumenta un 2.5% en el paciente que es diagnosticado de diabetes. Es decir, para sus mentes, lo importante es saber que la una puede depender de la otra y la otra puede generar a la otra mediante esos mecanismos que son muy comunes en estas enfermedades. Tenemos también las arritmias y de las arritmias la fibrilación auricular es tal vez la arritmia más frecuente en los pacientes que tienen diabetes. El 34% del paciente diabético tiene riesgo de desarrollar fibrilación auricular. Y miren ustedes esta gráfica que nos enseña mucho. A mayor cantidad de hemoglobina glicosilada, tenemos menos de 7, es un paciente que está controlado metabólicamente, pero si va aumentando de 7 a 8, de 8 a 9 o más de 9, el riesgo, el OR va aumentando pues para desarrollar fibrilación auricular. Asimismo sucede cuando el paciente tiene una duración de la diabetes mayor de 5 y sobre todo mayor de 10 años, en donde el riesgo es mucho más importante. Tenemos entonces 4 mecanismos importantes de remodelado en el que a través de la inflamación, el estrés oxidativo y las fluctuaciones de glicemia entre hiper e hipoglicemia, se genera un proceso de remodelado en el que se ven 4 vías alteradas: estructural, eléctrica, eléctrico-mecánica y autonómica. Respecto al remodelado estructural, lo que podemos ver es que hay un aumento en la liberación del factor de crecimiento de transformante beta y asimismo en la expresión de ciertos factores de crecimiento del tejido conectivo. ¿Esto qué es lo que hace? Lleva a ese paciente a tener unas aurículas que están dilatadas, fibrosadas, con disfunción diastólica que genera a su vez un proceso arritmogénico. Por otro lado, tenemos la remodelación eléctrica, en donde ciertas corrientes de calcio y de sodio están alteradas, las de calcio aumentadas, las de sodio bajas, y eso genera unas alteraciones en el potencial de acción que hace que ese periodo refractario sea un poquito más prolongado y que esa activación o ese potencial de acción sea un poquito más largo. Eso también genera un sustrato arritmogénico. Cuando tenemos estas dos cosas, entonces se une la parte eléctrica y la parte mecánica, en donde hay una alteración entre aurículas y intraauricular, por decirlo así. Entonces, el acoplamiento de la excitación a nivel eléctrica con la contracción a nivel mecánica va a estar alterada. Y por último, como ya les había comentado, también hay alteraciones a nivel autonómica, en donde hay un imbalance a nivel del sistema nervioso periférico autónomo simpático versus el parasimpático. En estos pacientes, nosotros vamos a saber que el sistema nervioso simpático va a estar más aumentado. No sé si ustedes tengan claro el término de variabilidad, que es como ese intervalo entre las asociaciones, entre las oscilaciones entre RR. Cuando un paciente está muy taquicárdico, o sea, está constantemente, digamos, sometido al estímulo simpático, pues ese RR va a estar muy pegadito y la disminución de esa variabilidad, es decir, no haber tanta variabilidad entre esos latidos, va a generar un efecto proarritmogénico. Entonces, esas son como las 4 causas de la fibrilación auricular en paciente diabético. También tenemos que la diabetes no solo se relaciona con FA, sino con episodios de taquicardia ventricular o de episodios de fibrilación ventricular. Y miren ustedes como un paciente que es diabético, sobre todo el diabético tipo 2 o el diabético tipo 1 cuando es joven, tiene mayor riesgo de muerte súbita.
Un síndrome que es muy interesante es el síndrome de muerte súbita en la cama diabético tipo 1, en donde es un paciente que usualmente pues estaba normal, no tenía pues mayores síntomas, no había referido ninguna sintomatología cardiovascular, un paciente que lo encuentran muerto, lo llevan a autopsia, no hay una evidencia orgánica clara y resulta que es que el paciente presenta episodios de hipoglicemia y al presentar episodios de hipoglicemia, recuerden lo que les acabo de decir, de ese aumento del sistema nervioso simpático, genera taquicardia, reduce la variabilidad de la frecuencia cardíaca y esto lleva a arritmias y a QT largo más la FA. Ese QT largo pues definitivamente está relacionado con la muerte súbita y súmele además que los efectos de la insulina en estos pacientes diabéticos tipo 1, que pues no se les puede dar nada más, también generan alteraciones hidroelectrolíticas y simplemente pues mueren de muerte súbita. Es así entonces que ese paciente que tiene muerte súbita tiene una neuropatía autonómica, ya sabemos entonces que no solamente hay gastropatía o polineuropatía, también hay neuropatía cardíaca, está también asociada a la hipoglicemia, en donde está más relacionada a la muerte súbita, también cetoacidosis diabética, enfermedad coronaria, isquemia silente. Cuando hay isquemia silente no sabemos, simplemente se genera una ATV y el paciente fallece o insuficiencia cardíaca. Que es importante también no subestimar la hipoglicemia, que es más grave, si el soponcio, el telele, la chiripiorca, el patatús, yo les diría a ustedes la hipoglicemia. No hay nada más grave en un paciente diabético que este escenario. Miren ustedes cómo los números se aumentan en el riesgo de eventos macro y microvasculares, de muerte por cualquier causa, de enfermedad cardiovascular y no cardiovascular cuando un paciente tiene hipoglicemia. Es por eso que tenemos que estar muy encima de esos pacientes que están requiriendo sobre todo insulina. ¿Cuál es el riesgo del paciente prediabético? Ay, doctora, usted me dijo que tenía más riesgo, ¿pero por qué? Entonces, la prediabetes, lo primero que sabemos es que sí o sí en un 10% puede progresar anualmente a diabetes mellitus. No podemos quedarnos con ella sin darle algún abordaje farmacológico si es necesario o no farmacológico. El daño va a ser exactamente igual al que produce el diabético. Hay un daño micro y macroangiopático, hay estrés oxidativo, hay inflamación y hay cambio oxidativo mitocondrial que genera apoptosis endotelial y un daño irreversible vascular. A hoy entonces tenemos 3 palabras claves: el estrés oxidativo, la inflamación y la aterosclerosis. Sabemos entonces que ese paciente que es prediabético, miren acá el paciente que no es diabético, pues por supuesto va a tener menos síndrome coronario agudo, pero ya siendo prediabético, miren ustedes acá en el lado derecho, el paciente ya va a tener más síndrome coronario agudo, va a tener más insuficiencia cardíaca. A medida que esos niveles de glicemia van aumentando, el paciente tiene mayor riesgo de insuficiencia cardíaca desde la prediabetes. Y asimismo, el paciente que es prediabético, miren ustedes, se muere más también. Hay una escala que es la FINRISC, está validada en Colombia, en el cual, pues digamos, en el escenario de la parte primaria, de la atención primaria, nosotros podríamos iniciar el estudio de aquel paciente que tiene un potencial riesgo de ser diabético. Y pues obviamente esto nos lo enseñan todos los días, pero tal vez es lo que menos hacemos. La prevención es el mejor tratamiento y mediante esta escala nosotros podemos detectar a aquel paciente que está en riesgo y que nosotros podríamos abordar de manera temprana. Es así que mediante la edad, el índice de masa corporal, el perímetro abdominal, si hace un ejercicio, si come o no come bien, si tiene azúcar o no alta o si tiene una hipertensión arterial, se realiza una puntuación en el cual el corte va a ser de 12. Cuando nosotros tenemos una FINRISC que está, como les cuento, validada en Colombia, pero que desafortunadamente no usamos, si ese paciente tiene un FINRISC mayor de 12, es un paciente que requiere anualmente realizarle la tamización de prediabetes y si es así, iniciar todo el tratamiento como tal. Si al contrario es bajito, pues a medida que el paciente pues va envejeciendo, si por ejemplo este paciente, no sé, tiene 35 años, pero tiene una puntuación de 12, pues ustedes ya pueden iniciar el estudio de la glicemia. Si el paciente es de 40 años, pues ahí sí que tenemos la indicación y de esta manera pues ir realizando los controles de acuerdo a la individualización de nuestro paciente. Así que el objetivo es prevenir que ese paciente que está prediabético progrese a diabetes. ¿Cómo lo podemos hacer?
Una vez nosotros tenemos esa glucosa en ayunas entre 100 y 125, o la intolerancia o la tolerancia a la glucosa entre 140 y 190, o la glicada entre 5, 7 y 6, 5, lo primero que nosotros tenemos que hacer es acordarnos de Homero. Pues pucha, está gordo, está hipertenso, está sedentario, tiene apnea del sueño, hay que tratar esos otros factores de riesgo cardiovascular. Lo segundo es que si el paciente pues tiene un aumento en la obesidad en el perímetro abdominal sobre todo, iniciar inmediatamente todas aquellas intervenciones para pérdida de peso, con nutricionista, con ejercicio, inclusive de la mano del endocrinólogo para ayudarnos a este nivel. Nos vamos con la hiperglicemia. En la primera parte, pues lo que tenemos que intensificar son esas terapias de pérdida del peso. Si después de unas semanas nosotros no hemos perdido peso, ese paciente estaría indicado iniciarle metformina. Ojo, en la parte de cardiología nosotros, de hecho, de manera, digámoslo así, prematura, que ya debutan con un síndrome coronario agudo, es un paciente que inmediatamente se convierte en alto riesgo cardiovascular y casi que de entrada les dejamos metformina cuando el paciente es prediabético. En cuanto a la nutrición, entonces, pues esto creo que lo deberíamos saber todos, lo deberíamos tener muy estructurado porque hace parte de todas las intervenciones de nuestros pacientes cardiovasculares, ya sean diabéticos o no. Nutrición, evitar las grasas trans, todo lo que tiene que ver con los alimentos saturados en grasas, que al menos haga 150 minutos de ejercicio a la semana, que idealmente eso esté mezclado con ejercicio aeróbico, con ejercicio de flexibilidad y también algo pues de pesas si es posible, tal vez incrementarlo a medida que sea tolerado y que ojalá sea en un programa estructurado. Muchos pacientes me dicen, ay doctora, yo hago elíptica 15, camino otros 10 y ya. Se cansó, cuánto llegó su frecuencia cardíaca, todas estas cosas quedan como a la deriva y tal vez no estemos haciendo las cosas de manera correcta y por eso siempre debería ser bajo un programa estructurado. Para eso también sirve la rehabilitación cardíaca, para nosotros enviar a esos pacientes con alto riesgo de manera, pues, como prevención primaria antes de que genere algún efecto secundario. Sueño, miren qué importante, esto creo que todos fallamos, que al menos duerman 7 horas en la noche, que tengan una muy buena higiene, que además de eso toda la parte del comportamiento y la parte emocional esté controlada. Un paciente que esté ansioso, que esté deprimido, definitivamente no le va a ir bien porque va a jugar de la mano de la adherencia de esos pacientes. Y por supuesto, si es un paciente que está fumando, ustedes pueden hacer lo que sea, darle los medicamentos más caros, todos los MIPRES juntos, 10 medicamentos al tiempo. Pero si ese paciente sigue fumando, no hay nada que hacer. Todo eso se está abortando y nosotros estamos perdiendo tiempo, plata y paciente. Aquí, como ya les había contado, si la glicemia no se normaliza, entonces hay que mandarlo, o pues si nosotros tenemos esos permisos, al endocrinólogo para iniciar terapias que sean dirigidas a pérdida de peso, como por ejemplo los agonistas de la GLP-1, como la Saxenda, que como les digo, es propio de especialistas de ojalá una clínica de obesidad. Bueno, tercera cosa, vamos por la mitad, ¿cómo abordar ese riesgo? Lo primero que quiero que sepamos de esto es que ningún paciente diabético es de bajo riesgo, ninguno. ¿Eso qué significa? Que inmediatamente estos pacientes, a diferencia de los pacientes no diabéticos, o tienen riesgo moderado, que miren que son los más poquitos, o tienen un alto riesgo o un muy alto riesgo, que es básicamente todos los pacientes de cardiología. Todo paciente que tenga diabetes y que tenga enfermedad cardiovascular establecida, o que tenga daño de órgano blanco, miren ustedes, esta diapositiva, guárdenla para la vida, proteinuria, una tasa de filtración glomerular alterada, signos de crecimiento ventricular, ya sea electro o ecocardiográfico, o evidencia de retinopatía, inmediatamente lo mete en un muy alto riesgo. O que tenga 3 o más factores de riesgo, edad, hipertensión, edad, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo y obesidad. O que además de eso tenga una diabetes mellitus que sea prolongada, que tenga más de 20 años. Sobre todo que pues ese diagnóstico sea entre los primeros 10 años de vida y sobre todo si es en paciente mujer. Esa paciente tiene muy alto riesgo cardiovascular y por tanto nuestras metas tienen que ser mucho más estrictas. Cuando un paciente tiene diabetes que le ha durado más de 10 años, pero no tiene órgano blanco ni ha tenido ninguna enfermedad cardiovascular, es un paciente que tiene alto riesgo. Y un paciente pues que es más jovencito,
que no tiene tanta evolución de la enfermedad, menos de 10 años, que no tiene otros factores de riesgo, tal vez es riesgo moderado y nos podemos tranquilizar un poquito, pero igual hay que darle tratamiento porque ninguno es de bajo riesgo. Es así que la estratificación de riesgo cardiovascular no solamente va a ser la hemoglobina glicosilada, creo yo y me atrevo a decir que es solamente un peldaño de todo el trabajo que tenemos que hacer en estos pacientes. El control metabólico no es nuestra principal meta. Miren nuestras metas, ¿cuáles van a ser? Buscar si hay historia familiar, buscar si ese paciente es hipertenso, buscar si hay compromiso de la función renal, buscar si hay enfermedad arterial periférica, buscar si ese paciente tiene crecimiento del ventrículo izquierdo, si tiene anormalidades que nos sugieran isquemia, buscar que no tenga un perfil lipídico alterado, que no esté fumando o que no tenga enfermedad carotidia. Todas esas cosas hacen parte de la estratificación del riesgo de nuestros pacientes. Y en las siguientes diapositivas les voy a mostrar qué exámenes le vamos a pedir porque nos toca, porque debemos y porque así lo indican las guías, cuáles podríamos y cuáles definitivamente no nos sirven. De entrada, todo paciente diabético tiene sí o sí que tener un electrocardiograma. Mire que hasta puede detectar un 4% de los infartos silentes. Nos puede hablar de QT prolongado, de taquicardias, de hipertrofias, de crecimientos, de bloqueos, de arritmias, un montón de cosas y de información que cuando tenemos un electrocardiograma disponible y bien leído, podemos sacar bastante información. A partir de y no nos dan una recomendación específica, pero sí o sí el ecocardiograma nos da o es la primera línea para detectar una anomalía funcional o estructural de ese paciente diabético. 1C en las recomendaciones, en las últimas recomendaciones de la ESCardio. Además de eso, como ya les conté, tenemos que buscar que el paciente tenga o no hipertensión arterial, ya sea porque tenga un automonitoreo en casa o un monitor de presión arterial de 24 horas en el cual nosotros tenemos que descartar o confirmar la hipertensión y darle el tratamiento dirigido. Tercera cosa que debemos pedir, microalbuminuria. Cada 3 meses o cada 6 meses hay que identificar esa disfunción renal o alteración, porque nos da, digamos, riesgo cardiovascular. Acuérdense que ese paciente que no sabíamos que tenía nada, pero tiene una microalbuminuria por encima de 30 y está, no sé, en 50, ya no es de moderado riesgo, ya no es de alto riesgo, se fue inmediatamente a muy alto riesgo. Y por último, la ultrasonografía arterial femoral o carotidia. La femoral yo la verdad casi no la uso, pero la carotidia de pronto sí con cierta frecuencia en ese paciente con cierto riesgo nos modifica el riesgo. Miren, modificador de riesgo en el paciente asintomático. Va él por la vida siendo diabético y resulta que le encontramos una placa, ese paciente es de muy alto riesgo inmediatamente. ¿Qué paraclínicos pueden solicitar? Es decir, el primero era deben. Estos pueden, hay que individualizarlos y pues tal vez hay que hacerlo de mano de algún especialista. Tenemos nosotros el calcio score coronario por la tomografía, en el que también nos sirve para modificar el riesgo en un paciente que está asintomático. Miren que las recomendaciones acá ya no son tan altas, 2B, puede hacerse eventualmente e individualizando. Realizar el índice tobillo-brazo porque también nos modifica el riesgo. Realizar algunas TACs o resonancias, sobre todo el calcio score, para determinar si hay placa aterosclerótica. Recuerden que el angioTAC coronario nos sirve para el calcio score y también para detectar placa. Una vez así sea placa y no sea obstructiva, el paciente ya tiene enfermedad aterosclerótica y hay que ser muy intensos con ese tema. Cuando nosotros tenemos un angioTAC coronario con un calcio score mayor de 400, ese paciente sabemos que puede tener una enfermedad arterial coronaria, pero no sabemos si tiene implicación o no funcional. Para eso, entonces, pueden recomendar la realización de perfusión miocárdica, de ecoestrés o resonancia estrés, pues que no se realiza con frecuencia, la verdad nunca he visto la primera, pero los otros dos sí con bastante frecuencia para ver si ese impacto que tiene en ese angioTAC o en ese calcio score aumentado, lo tiene de manera funcional con isquemia activa. ¿Qué paraclínicos no se deben solicitar? Definitivamente, aunque hayan aumentado en ciertos estudios observacionales y que cuando se observan, digamos, de manera aumentada, también estén relacionados con aumento de riesgo cardiovascular, no deberían pedirse de rutina y siempre deben ser individualizados. Troponinas, péptidos natriuréticos, PCR o fibrinógeno, aunque están aumentados en estos pacientes, no nos dan ninguna información ni tampoco nos modifican el riesgo. Acuérdense de la palabra modificar el riesgo.
Si nosotros vamos a pedir siempre un examen, tiene que ser para algo, porque me cambia el riesgo, porque me tengo que relajar, porque tengo que hacer alguna intervención. Pero si la troponina está positiva, pues, ¿qué me va a decir? Tengo igual que pedir otros exámenes, entonces no me va a dar mayor información y no voy a cambiar mi conducta. Y lo otro que es súper importante es que hay ciertos scores de riesgo, el Framingham, o hay otros, el ASCVD, bueno, esos scores no van a servir tanto para los pacientes diabéticos, porque acuérdense que es como bajo riesgo, riesgo moderado, riesgo alto, pero estos pacientes ya no son de bajo riesgo. Tenemos que clasificarlos con esa tablita que les mostré al inicio. Y por último, metas para prevenir el riesgo. No es por nada, pero es que voy a ser intensa a comer. Ejercicio, dieta, control de presión arterial, disminución de peso, que coma bien, que no coma azúcar o que tenga buen control metabólico, que evite el alcohol y por supuesto que evite el tabaquismo. La coexistencia de estas entidades favorece la aparición de enfermedad micro y macrovascular más precoz y severa y por tanto tiene que ser tratada. ¿Cuáles son nuestras metas? Y miren el abanico tan grandote que tenemos que a veces como que nos quedamos, no, doctora, pero es que tiene la hemoglobina en metas. Ajá, ¿y el resto? ¿En dónde está? Entonces, para el paciente que es digamos más joven, menor de 70 años, esas presiones arteriales tienen que estar entre 120 y 130. Y los pacientes que tienen mayor de 70 años, entre 130 y 140 de sistólica. Para efectos prácticos, miren quién se repite, 130 y 130. Que nosotros tengamos un paciente diabético con tensiones alrededor de 130 es una muy buena meta. Y que esa presión arterial diastólica no esté menor de 70, es decir, que pueda estar entre 70 y 80. Prácticamente, o sea, tip práctico 130-80. Eso es lo que nosotros deberíamos bajar para paciente diabético. Obviamente individualizando. Segundo, y esto ya se los conté, el abordaje mental, paciente ansioso, paciente deprimido, es un paciente no adherente y hay que darle tratamiento. Dieta mediterránea, siempre ayudarnos de nutricionista porque nosotros no somos quien para decir esto sí, esto no, nos tenemos que siempre ayudar. Obviamente hay algunos datos iniciales, pero una nutricionista es clave en este proceso y tiene que ser muy buena nutricionista. Cese del tabaquismo, nada de lo que ustedes hagan. Si el paciente sigue fumando, les va a servir. Control individualizado de la hemoglobina glicosilada. No todos tienen que estar alrededor de 7. Recuerden que hay unos pacientes más jóvenes que tal vez tengan menos riesgos de hipoglicemia, que tengan menos comorbilidades, en los cuales inclusive podemos irnos a 6.5. Hay otros que son más frágiles, más viejitos, más comórbidos, con muchísima más carga de enfermedad macro y microvascular, que va a ser más tendiente ese paciente a hacer hipoglicemia. Entonces, ya no vamos a ser tan estrictos, 8%. Pero para términos prácticos, que un paciente esté alrededor de 7% nos habla de un adecuado control metabólico. La rehabilitación cardíaca, que se las nombré de prevención primaria, pero obviamente va de la mano de aquel paciente que se ha infartado, que tiene falla cardíaca, que tenga alguna enfermedad cardiovascular establecida y detectada. Miren, no hay un medicamento que disminuya más la mortalidad que la rehabilitación cardíaca. Y no es una pepa. 36% de disminución de la mortalidad lo logra la rehabilitación y la sigue el tabaquismo. Y ninguna tiene una pepa ahí al lado. Entonces es por eso tan importante que nosotros tenemos que hacer esa intervención. Actividad física, lo de los 150 minutos mínimo. El alcohol, que tiene que ser reducido. Y la otra parte muy importante que vamos a hablar ahorita, que ya es la última parte, que es cómo vamos a individualizar el colesterol LDL, que resulta inclusive siendo más importante que hasta la misma glicemia. El paciente de muy alto riesgo, que son los pacientes, acuérdense, los de cardio, los que estamos ahí mirando todos los días hospitalizados porque se infartaron, porque tuvieron falla, ese LDL tiene que estar menor de 55. El riesgo alto, menor de 70. En las guías previas, y eso cambió este año, nuestra meta era menor de 70, pero ese paciente que está infartado, que ha tenido una ACV o que tiene enfermedad arterial periférica, inmediatamente nos tenemos que volver más estrictos y llevar a menos de 55 miligramos por decilitro. Inclusive en ese paciente de riesgo extremo,
no sé, que tenga enfermedad coronaria prematura, recurrente, diabetes de larga duración, esos pacientes nos vamos ya no a 55, sino a 40. Y aquel paciente que tenga riesgo moderado, pues digámoslo en términos generales, menos de 100, pero recuerden que es la menor cantidad de pacientes. Tal vez en atención primaria es la mayor cantidad, lo que se ve en cardiología es el de muy alto riesgo. Vamos a llamar otra vez a Homero. Edad de 60 años, este hombre llega con 140 LDL, 140/99 de tensión arterial, un índice de masa corporal de 35, una microalbuminuria de 100, fuma a veces y tiene 7.4%. Ahí que le acaban de decir, vaya, usted tiene diabetes. Yo les digo a ellos casi que eso es peor que el cáncer si usted y yo no jugamos como un grupo y no actuamos como tal. Nada de lo que yo le dé no le va a servir si usted no va a ser consciente que tiene una enfermedad potencialmente mortal y que genera muchísimas enfermedades. Este paciente va a tener inmediatamente alto riesgo porque él, digamos, no ha tenido ningún ACV, ningún infarto ni nada de eso. Miren ustedes el algoritmo. Paciente que tiene diabetes. Primer paso, y ya se los he dicho, parar de fumar y recomendaciones del estilo de vida. Y asimismo, pues intensificar la terapia o tratar de que este número baje alrededor de 7% o menor de 7%. Como este paciente no tiene enfermedad cardiovascular, entonces ya puede ser un paciente con alto riesgo. Y este paciente tiene que tener una tensión arterial entre 140 y 130 si es tolerado y un colesterol inicialmente menor de 100. En nuestro siguiente control, miren que ellos lo dividen en paso 1 y en el siguiente paso 2, entonces ahí nosotros tenemos que volvernos a parar, mirar fragilidad, comorbilidades, el riesgo cardiovascular a 10 años. Y lo que vamos a hacer es que este 100 ya no va a estar en 100, sino que nos vamos a intensificar todavía más. En un paciente de alto riesgo que no tenga enfermedad cardiovascular establecida, esta meta va a ser de 70. ¿Listo? Pero si además este hombre sufre un infarto, tiene lo mismo, pero está infartado, este paciente ya tiene muy alto riesgo. Entonces ya nos vamos al lado derecho. Pare de fumar, recomendaciones de estilo de vida, control metabólico con hemoglobina glicosilada menor de 7 y ya nos vamos a tener 100 como teníamos inicialmente, sino que nuestra primera meta tiene que ser que llegue a menos de 70 en nuestro primer paso. E inmediatamente, ya me imagino que posteriormente lo estudiaremos, es tratar de iniciar todos esos medicamentos que tengan de diabetes un efecto conocido a nivel de estudios positivo en la enfermedad cardiovascular, y es GLT2 o GLP-1 o agonistas de GLP-1. Cuando nosotros tenemos esto, este es nuestro paso 1 y luego nos vamos al tratamiento intensificado, que es lo que proponen las guías. Nosotros ya no vamos a estar en 70, sino que nos vamos a ir a un LDL menor de 55, con una tensión arterial ideal de menor de 130. ¿Listo? Si es tolerado, obviamente, por el paciente. Y acá, en estos pacientes, como ya les conté, entonces sí o sí debe tener o un ISGLT2 o un agonista de la GLP-1 añadida. Que es importante y que también quiero que tengamos en la mente, que de pronto, pues eso no lo vamos a hablar en esta charla, pero después quiero que lo revisemos, y es que aquel paciente independiente de la hemoglobina glicosilada debe tener un paciente que tiene enfermedad cardiovascular, que tenga órgano blanco definido, un inhibidor de la SGLT2 o un agonista del GLP-1, liraglutide sobre todo. Bueno, resulta que ya tiene 40 años y este mancito también le dio una diabetes, debuta con 114 de LDL, 120/80, un índice de masa corporal de 29, no tiene mayor pues disfunción renal, tampoco fuma y debutó con 6.8. Bueno, diabético. Con él, entonces, es un riesgo que es moderado. En él tenemos que hacer cambios del estilo de vida. El LDL, recuerden que en 100, entonces en orden 100, 70 y 50, moderado, alto y muy alto riesgo. En este paciente, pues como él es asintomático, recuerden que hay unos exámenes que me modifican el riesgo y que me pasan de moderado a alto riesgo, como por ejemplo el calcio score o el carotidio, y si está en sobrepeso, eventualmente después de un proceso de disminución o cambios del estilo de vida, si no funciona en 3 meses, podríamos iniciarle metformina.
y, por supuesto, pues la aspirina estaría contraindicada. Para terminar, nuestra última diapositiva. La diabetes es una de las principales causas de muerte y mortalidad a nivel mundial. Las patologías, como se los dije al inicio, cardiovasculares, son las que llevan a la muerte más que la hiperglicemia por sí misma. Es posible encontrar todos los factores de riesgo cardiovascular tradicionales y esto es lo más importante, es clave adaptarse al cambio en las terapias que controlan la enfermedad y que además de eso impactan en los desenlaces cardiovasculares. Ningún paciente diabético es de bajo riesgo y este es tal vez el mensaje más importante para ustedes el día de hoy. La reducción del LDL, la presión arterial, la hemoglobina glicosilada disminuyen el riesgo de eventos cardiovasculares en un 75%. Y es por eso que tenemos que ser tan estrictos con la detección y con el tratamiento de estas patologías. Eso es todo por hoy, muchachos. No es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que más responde mejor al cambio. Estoy atenta a sus preguntas. Doctora, yo tengo una preguntita chiquita en cuanto a la insuficiencia cardíaca. ¿Es más común, digamos, que sea de fe disminuida o conservada, doctora? Los pacientes con diabetes mellitus suelen debutar con disfunción diastólica, es decir, con disfunción preservada, si no tienen enfermedad coronaria. Pero como pudiste ver, también la enfermedad coronaria es muy prevalente en ellos y cuando ellos debutan con un síndrome coronario agudo, pueden también manifestarse con enfermedad renal, sino con fracción de eyección reducida. En términos generales, el paciente suele infartarse más y por tanto comprometer más la FEBI, así que la mayoría de los pacientes con falla cardíaca y diabetes suelen tener más fracción de eyección reducida, como pudimos ver en el registro que les mostré, que es el colombiano. Ven, te muestro por acá, no sé si me estás viendo, en el que la hospitalización, la fracción de eyección de estos pacientes diabéticos son del 72% y la preservada es un poquito menos, aunque estas relaciones cada vez más van cambiando, sobre todo cuando son diabéticos, viejitos y mujeres, la preservada tiende a ser más pues, superior con respecto a la reducida. Pero en términos generales, si el paciente debuta con síndrome coronario, suele afectar más la función ventricular y generar más fracción de eyección reducida en falla. Independiente si es tipo 1 o tipo 2, ¿cierto? Sí, pues digamos que el tipo 1 está expuesto a todas las complicaciones, tanto micro como macrovasculares. En realidad creo que el comportamiento de los dos es muy similar, pero en el tipo 1 la tasa de progresión da más tiempo y como pudimos ver, son pacientes que son menos controlados, tienen más hipoglicemias y por tanto tienen mayor riesgo y además de eso tienen una duración que le da como el espacio y el espectro a esa diabetes para generar mayor daño tanto micro como macrovascular. Listo, Doc, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Pregunten todo o si no me lo mandan por medio de Daniel. Es súper importante que esto les quede súper claro porque es lo que vamos a hacer o lo que hacemos todos los días cuando nosotros salimos a tratar estos pacientes. Doctora, a mí no me quedó muy claro cómo era lo que funcionaba, o sea, lo de la hipocalemia por insulina. Ahí me perdí un poquito, no sé si me puede explicar. No, en realidad cuando nosotros tenemos una muerte súbita en los pacientes que tienen diabetes tipo 1, pues primero lo que les quería contar acerca de eso era el daño a nivel del sistema nervioso en los pacientes que tienen, pues digamos, esos tipos de diabetes prolongadas. El sistema nervioso, sobre todo el simpático, va a estar actuando demasiado y va a estar con baja variabilidad, es decir, los intervalos entre el RR van a estar más corticos y por tanto ahí va a haber más riesgo que se genere un QT prolongado o que se genere alguna arritmia potencialmente fatal. Eso más el efecto de la insulina que vamos a buscar entonces todos, cuáles son los efectos secundarios de la utilización de insulina en un paciente. Esos pacientes suelen tener hipocalemia. Cuando hay hipocalemia, pues hay también trastornos del ritmo que pueden generar aumentado ese sistema nervioso autonómico dañado, riesgo de generar
potenciales arritmias fatales y muerte súbita. Entonces, la tarea hoy es buscar cuáles son esos efectos adversos de la insulina en nuestros pacientes a nivel de los electrolitos. Gracias, doctora. Doctora, yo tengo una pregunta. Hola, María Fernanda, cuéntame. Cuando usted habló de los análogos de GLP-1, ¿por qué dijo que era mejor liraglutide? Hay varios ensayos a nivel, digamos, cardiovascular. Eso fue ya hace bastantes años, más o menos unos 10, cuando hablemos acerca de eso les voy a mostrar que al principio, digamos, se ponía una molécula para diabetes y ya, para de contar. Después vinieron otros medicamentos como las glitazonas, en los cuales se dieron cuenta que aumentaban el riesgo cardiovascular y a partir de eso la FDA dijo, para todos tienen que tener un estudio de enfermedad cardiovascular o de más bien de seguridad cardiovascular. De ahí para allá se desprenden un montón de estudios de todas las moléculas antidiabéticas y entre ellos, pues obviamente están los agonistas de la GLP-1. Han sido estudiados el exenatide, el isexenatide, la liraglutide, el semaglutide. Y cuando nosotros evaluamos la seguridad cardiovascular, y es aquí en donde nos empezamos a dar cuenta de los múltiples efectos de estos medicamentos, no solamente a nivel del control metabólico porque llevan al paciente a la hemoglobina glicosilada meta, sino porque además de eso también se empezaron a observar algunos beneficios a nivel de la enfermedad cardiovascular. Se encontraron que el ISGLT2, es decir, todas las glifosinas, EMPA, CARNA, DAPA, tenían un efecto positivo. Algunos de los agonistas de la GLP-1, como la semaglutida y como la liraglutide, también tenían efectos positivos. Es decir, que no solo eran seguros porque tenían un efecto neutro, porque tal vez no infartaban, no mataban más al paciente, no generaban más falla cardíaca, sino que tal vez tenían un efecto positivo a nivel de la disminución del riesgo de falla cardíaca y también de la mortalidad. La liraglutide y la semaglutide estuvieron relacionadas con la disminución de esos MACE, no así con el exenatide ni tampoco con las otras moléculas que a pesar de ser seguras no tienen ese plus adicional de disminuir los MACE a expensas sobre todo de disminución de la falla cardíaca y la liraglutide inclusive de mortalidad. Gracias, doctora. Doctora, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Hola, Ángela, cuéntame. Lo que pasa es que cuando usted hablaba sobre la muerte súbita en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, no sé si entendí mal, pero decía que era porque tenían crisis de hipoglucemia, ¿sí? Pero si ellos están recibiendo insulina, la muerte súbita se produce porque el tratamiento no les está funcionando. Ay, mira, manejar un paciente con diabetes tipo 1 es súper difícil. Por eso tienen que ser tan controlados, tienen sus bombas de insulina, casi siempre tienen que estar de la mano de un endocrino, porque sus glicemias cuando vayan a ver ustedes van a estar fluctuando mucho entre 400 y no, es que esta mañana amanecí con 50. Esas variaciones tan grandes llevan a ese paciente que a pesar de que sean, digamos, que nosotros creamos que está bien manejado, no es que esté bien manejado, es que el comportamiento glucémico de esos pacientes es muy difícil de controlar solamente con la insulina. Y por eso es que vamos a ver que muchos pacientes van a necesitar una bomba en el que vaya liberándole de a poquito insulina y no el tacazo grande que le mandamos a los diabéticos tipo 2 con grandes cantidades de insulina. No se puede, porque cuando eso pasa, las variabilidades como tan susceptibles de esos pacientes hacen que lleguen rápidamente a hipoglicemia. Esas hipoglicemias por lo general se producen en la madrugada, 3 de la mañana, 6 de la mañana, pacientes que son dormidos y por esta inestabilidad autonómica inmediatamente hacen arritmias y muerte súbita. Entonces, pues no es que estén maltratados, solo que es que son muy difíciles de manejar y por eso siempre tienen que estar de la mano de un endocrino. No es para un internista, no es para un cardiólogo, es para un endocrino en el que esté encima con controles muy frecuentes de su glicemia. De hecho, son pacientes que a la larga se recontraentrenan, ellos aprenden a manejarse como tal todas esas variaciones porque su enfermedad por la insuficiencia de células beta o la ausencia de células beta les genera esas variaciones tan grandes de glicemia. Gracias, doctora. Doctora, a mí me surge otra dudita ahora, pensándolo. Con respecto, digamos, a los infartos silentes de los diabéticos,
principalmente es como por la neuropatía, o sea, por el daño de los nervios que se da, así sea, digamos, una lesión tan grande, crónica, en diabéticos, como usted lo mencionaba, más de 10 años, no sé. En cuanto a los infartos y lentes, más allá de la neuropatía, quiero que te vayas a la diapositiva esa que estaba toda gordota, en el que había dos palabras claves. La aterosclerosis, que suele ser silente y que suele ser como, digamos así, escalonada, se rompe la plaquita, se cura, pero se calcifica otra vez, hasta que se tapa. Eso por un lado. Y por otro lado, el efecto de la calcificación en estos pacientes que ya, digamos, tienen otro mecanismo de acción diferente a la neuropatía autonómica. Entonces, estos pacientes de manera silente hacen microinfartos. Como les digo, esa plaquita se rompe, microinfarto, se rompe, va creciendo, microinfarto. Y el paciente nunca se da cuenta hasta que finalmente debuta con una falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Como te decía, estos pacientes coronarios suelen debutar con fracciones de eyección reducidas e inclusive están asintomáticos, ellos no se dan cuenta, por eso la importancia de un electrocardiograma, digamos, apenas ese paciente esté diagnosticado, porque no sabemos cuánto tiempo ha tenido de diabetes y esa enfermedad pues ha ido acumulando progresivamente y el paciente puede no haberse dado cuenta, o tal vez los síntomas sean muy sutiles. Muchos de ellos, si ustedes tienen que ser muy, más allá de que intuitivos, más es como siempre buscando el síntoma, no quedarse con el dolor en el pecho, sino esos pacientes muy frecuentemente se van a manifestar con disnea de esfuerzo. Sí, doctora, mire que desde hace 5 años, pues yo me sentía más cansado, pero mire que hace 6 meses yo ya no puedo subir una escalera. Eso me coge un ahogo terrible. Y resulta que cuando uno empieza a hacer los estudios funcionales, hace un electrocardiograma, aparece una necrosis en la pared inferior, hace un ecocardiograma, fracción de eyección reducida y resulta que lo llevamos a cateterismo y tiene una enfermedad coronaria multivaso. Entonces, va más de la mano de la aterosclerosis que es acelerada y de la calcificación, Daniel, que se puede producir eso de a poquitos y finalmente pues manifestarse con un infarto silente o como un síndrome coronario previamente dicho. Listo, gracias. Otras preguntas tienen, muchachos. ¿Ninguna otra, muchachos? Hablen ahora o callen para siempre. No, Aprovechen, igual aprovechen. es lo mismo. Nos hacen saber mediante Daniel y pues se puede hacer alguna retroalimentación porque, claro, esto es un tema que es grandísimo y que es supremamente importante entenderlo desde la esencia para que ya cuando llegue el paciente sea mucho más fácil de abordar. Entonces, frescos, si tienen preguntas mediante Daniel o bueno, cuando nos encontremos en el hospital, pues también abierta a todas sus inquietudes, muchachos. Doctora, muchísimas gracias de nuevo. Fue pues una sesión muy, muy interesante, muy dinámica, me pareció muy, muy chévere. No, Daniel, Y con esperamos todo gusto. volverla Espero a que ver hayamos seguido. podido aprender. Claro que sí, muchachos, nos estamos viendo. La idea es que también hagamos la revisión de la falla cardíaca y de la diabetes mellitus y tal vez algunos medicamentos como los que tu compañera preguntó acerca del beneficio cardiovascular y que también entendamos cuáles son buenos, cuáles son neutros, cuáles son positivos y cuáles sí o sí tienen que estar en nuestro paciente diabético con enfermedad cardiovascular. Eso nos toca cuadrarlo luego. Sí, doctora, nos podemos quedar todo un semestre hablando solo de